Haciendo un poco de las efemérides que hacen también a la ciudad de Posadas. Y es por eso que la tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos el tiempo a Silvia Gómez. Ella es la directora del Archivo Administrativo Histórico Municipal y bueno, que como siempre nos refresca un poco la memoria y nos cuenta por ahí de aquellas historias que muchos no conocemos o desconocíamos de nuestra flor de ciudad. ¿Cómo estamos, Silvia? Bueno, bienvenida a Radio Municipal de Posadas. ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, bien, con ganas de conocer un poco, bueno, ¿qué nos trae esta semana? Esta segunda semanita ya que estamos arrancando ahora del mes de abril. Sí, hoy vamos a saludar a los carteros. Hoy es el Día del Empleado de Correos y Telecomunicaciones, una denominación medio rara, medio antigua si se quiere, Sí. pero básicamente nosotros asociamos con el Día del Cartero. Así que bueno, saludo grande a todos los carteros entonces. Correcto, y es feriado para los empleados de Correos y Telecomunicaciones que están pasando por un momento laboral complicado, ¿no? Sí. Amenazados, entre comillas, que cierran Correo Argentino, hablando del organismo institucional por excelencia, ¿no? No de los correos privados. Exactamente. Pero ¿cuándo empezó este oficio? Parece ser que el tema de la correspondencia o de llevar y traer mensajes arranca ya en la noche de los tiempos, en la lejanísima Sumeria o en el antiguo Egipto, y es mucho más que esta imagen que tenemos hollywoodense de indios y señales de humo, ¿no? Que eso es una imposición de la cinematografía mundial, digamos. En la realidad eso no existió. Sí. Pero sí personas que en un principio llevaban mensajes orales. En América, para no irnos tan allá, en América se conoce esta actividad desde mucho antes de la presencia del conquistador español. Y era un oficio o un trabajo para el cual se seleccionaban desde muy niños varones, que se los entrenaba para llevar durante largas distancias mensajes orales en una especie de sistema de postas. O sea que era un trabajo o era una responsabilidad que estaba ligada a la parte religiosa, pero era extremadamente importante. Iban con un mensaje corriendo o trotando durante muchos kilómetros, le pasaban el mensaje a otra persona que hacía lo mismo y así hasta llegar a destino. Tal cual. Recordemos que... Sí. ¿Cómo? No, que me pongo a pensar lo difícil que debe ser eso, ¿no? Porque en la actualidad, ¿cuántos juegos se conocen, por ejemplo, del teléfono descompuesto, ¿no? De que por ahí alguna... los riesgos, ¿no? De un mensaje, claro, sí. Porque el mensaje puede ser totalmente diferente de boca en boca, digamos. Totalmente, desde que te lo da la primera vez hasta que llega a destino, Sí. ¿no? Todos los errores que habrá tenido o no, andás a ver si no era al tener un cariz religioso, si no era diferente, digamos, ¿no? Claro. Pero uno tiende a pensar esas cosas. Sí, sí, es cierto. Recordemos que el caballo, como medio de transporte, como un animal tan noble pero tan ligado a las comunicaciones, aparece en América, si bien hay otras teorías, pero aparece puntualmente de manera comprobada con la presencia de los españoles, ¿sí? En nuestra región podemos decir que el primer servicio de correos se establece en el Virreinato del Perú, del que nosotros fuimos parte, que es anterior a la creación del Virreinato del Río de la Plata y tiene que ver con toda la experiencia jesuítica. También nosotros fuimos Virreinato del Perú, todavía no se había creado el Virreinato del Río de la Plata, y se trataba de personas que hacían este sistema de postas que salían desde Lima y a veces traían mensajes hasta el fuerte de Buenos Aires. Imagínense esa distancia con la diferencia de topografía, de clima, el tiempo. A veces tenían solo una semana para llevar el mensaje de Lima a Buenos Aires y corrían hasta riesgo de vida, digamos, no solo de accidentes, sino de ser asaltados o de que los enemigos, entre comillas, no quisieran que ese mensaje llegara. Realmente en Buenos Aires, que ya acercándonos a nuestra geografía más conocida, sí, el primer servicio de correos se crea en 1779 y con un cargo pagado, digamos, ¿no? Había una oficina y había un empleado que repartía la correspondencia o esquelas o notas.
pasa todos los sucesos de mayo, pero antes, perdón, casi me olvido, en todo nuestro sistema jesuítico de los pueblos también había un sistema que estaba regido por una persona que era elegida y destinada para llevar los mensajes y recorría los 30 pueblos y básicamente desde Candelaria salían chasquis, o sea, personas a caballo, que llevaban las novedades, la correspondencia o los mensajes más urgentes hasta Córdoba, donde estaba el nodo central de los jesuitas, digamos, ¿no? Sí. Hasta ahí parece de película, pero tenemos más de película. Una vez que termina la guerra de la Triple Alianza, se crea el departamento de Candelaria y eligen como sede de las autoridades a Trinchera de San José, que es el nombre anterior de Posada. Acá se abre una oficina de correos y estafetas en los pueblos de la zona. Esto es a partir de 1871, o sea, nuestra primera etapa correntina. Era muy importante porque era la base, era lo más moderno que había en comunicaciones. Ya cuando fuimos territorio nacional, unos años después, ya a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, va a entrar a ponerse de moda lo que era el telégrafo. Sí. Pero en esa etapa, podemos hablar de los años 1883 en adelante, se estableció en esta zona nuestra un sistema de correspondencia por diligencia. ¿Por cómo? ¿Vieron las películas? Por diligencia. Ah, ajá. Sí. ¿Vieron las películas del lejano oeste que iba la diligencia con los pasajeros? Sí. Bueno, una diligencia muy parecida, y tenemos fotografías de época, una sobre todo, propiedad del señor Avalía. Pedro Avalía era un correntino que tenía este servicio de pasajeros, correspondencia e encomienda, y recorría la zona desde Santo Tomé hasta Trinchera de San José. Tenía un recorrido que pasaba a veces por lo que era la tranquera de Loreto, que era el nombre originario de Ituzaingó. Si el tiempo estaba lindo, de Santo Tomé a Posadas demoraban 4 días. Ahora, si llovía o si crecía por ahí crecían los arroyos, la cosa se complicaba un poco más. Y solían traer, venían 2 personas en la diligencias de 7 caballos, porque uno era como relevo, digamos. Venían 6 enganchados y uno venía al costadito con una correa, con una soga, que era como para reemplazar los caballos más cansados. Yo siempre pienso, y el que venía de costadito se cansaba igual, digamos, el mismo recorrido, no, pobre caballo. Y la gente venía, pagaba el pasaje y venía sentadito en la diligencia, y todo el equipaje y los cajones con correspondencia sobre el techo de la diligencia. Así entramos al siglo XX, donde va a tomar este servicio otro señor de apellido Colmeiro. Y había un estacionamiento, podríamos decir, de las diligencias acá en Posadas, que estuvo hasta hace unos 15 años. Estuvo a la entrada original de las diligencias con ese empedrado característico, estuvo y se veía, solo que como la gente no sabía, pasaba y no le daba bolilla. ¿Saben dónde estaba eso? ¿Dónde? Por la calle Ayacucho. Casi con la esquina de Catamarca, de Entre Ríos, hay un edificio. En este momento hay un edificio de varios pisos, frente al CEP 4. Si uno circula por la calle Ayacucho, la primera entrada de estacionamiento de ese edificio sobre la calle Ayacucho, ahí estaba la entrada de diligencias. Ahí era donde descansaban las diligencias o las reparaban, era como el galpón, digamos, como el garaje. Y estuvo hasta que se construyó ese edificio, se lo veía a simple vista, era llamativa la entrada, eran piedras muy gastadas, pero bueno, la gente al no conocer mucho, no le daba mucho bolilla, ¿no? Qué impresionante, ¿eh? Así que cuánta historia también, ¿no? Qué lindo. Y uno cree que esas cosas son de película y en realidad acá lo tuvimos. Y lo pasamos, claro, se pasó acá, digamos, ¿no? ¿Cuántos días? Y como decías vos, si el tiempo estaba lindo, 4 días por ahí llegaba con suerte, si no, mucho más.
tenemos una foto que tiene bastante difusión, Sí. donde está la diligencia con una rueda rota, los pasajeros abajo ayudando a arreglar la rueda, que eran grandísimas ruedas como de carro, pero de madera, Ujú. y están tratando de ayudar porque la fotografía indica como que quedó empantanada. Ujú. Está el señor, el dueño, Pedro Avalía. Yo se las voy a pasar a las fotos después si la quieren ver. Dale. Está vestido de blanco o por lo menos de un color clarito, así Sí. que eso deduce de que esa diligencia rota fue en primavera o verano por el color con que está vestido el señor, porque de acuerdo a las costumbres de la época, Sí. los varones usaban traje color claro blanco en primavera y verano, Ajá. y en otoño o invierno usaban trajes de colores oscuros. Mirá vos. ¿Recordamos el Imagínense año? ustedes, una rueda empantanada Sí. en la zona de cercana a Apóstoles, porque la vieja ruta, para ser honestos, la vieja ruta salía por la 213 actual, por la Ujú. ruta 213 o Alicia Moró de Justo, Sí. y ahí buscaba empalmar hacia Santo Tomé. Ujú. Imagínense en la zona de Corrientes, Arenales, Ujú. que se rompa una rueda, se bajen los pasajeros con esos calorcitos nuestros Claro. de 30, 35 grados. Sí. Los Impresionante. muchachos de traje, chaleco, zapatos, polaina, Ujú. y las señoras de vestidos largos, de 2 o 3 poleras porque tenían en agua, aviso de armar, mangas largas porque el color bronceado se asociaba con el trabajo y el trabajo no era considerado algo digno. Ujú. Imagínense hasta que arreglaban eso si no había una sombrita adecuada, y era una locura eso. Claro. ¿Qué año más o menos recordemos eso? Estamos hablando entre 1880 y 1910. 1900. Qué locura, ¿eh? Sí, hermosa. Hermosa historia, ¿no? Y como decía, bien de película, pero que también la pasamos acá, digamos, ¿no? Que por ahí muchas veces no se cae en cuenta de eso. Claro, que uno cree que esas cosas pasaban en Estados Unidos, en la Claro. Confederación Claro, o, y hay o en acá. Buenos Aires, pero nosotros tuvimos de eso. Ujú, es cierto, es cierto. Silvia, realmente es un placer poder revivir las historias con vos, poder escucharte, agradecerte nuevamente por brindarnos este tiempo para charlar con la Radio Municipal de Posadas, así que bueno, el cariño siempre intacto y el agradecimiento nuevamente. Y nosotros con ustedes, chicos, para el archivo es extremadamente importante y valioso el tiempo que ustedes le dediquen a difundir nuestra historia local y nuestra historia regional y que llegue a mucha gente, porque no se ama lo que no se conoce. Y Tal si cual. conocemos un poquito más de dónde venimos, seguro este amor que tenemos por nuestra región va a ser mucho más grande. Exacto. Seguro. Un placer, Silvia. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la, el lunes que viene. hasta la semana que Hasta viene. Hasta luego.